podía dejar pasar y felicitar a nuestros hermanos argentinos y españoles por la final de hoy. ¡Hey! Yo tengo una familia de españoles de la iglesia de Viene en la Mañana. Esa es una familia ya mayor, una pareja linda, querida, gente que amo mucho, tiene sus hijos en España y ellos están felices por eso. Pero también tenemos en la iglesia varios hermanos argentinos están contentos, va a haber asado por muchos lugares. Mi nieto Tiago en Brasil ha coleccionado las figuritas en los álbumes y entonces dice, Daddy, vamos por Brasil. Sí, perdió Brasil. Y me dijo, vovó, abuelo, vovó, ¿y ahora por qué vamos a Estados Unidos? Perdió Estados Unidos. Y luego él me dice, ahora sí, vovó, ¿quién? A Colombia, perdió Colombia. Oh, vovó, yo sé que tú viviste en México y eres muy mexicano, vamos. Sí se puede, México perdió México. Uruguay, perdió Uruguay. Y ahí la gente me pregunta, ¿por quién vas? Yo ya no digo por quién voy. Entonces yo digo 50-50. ¿Ok? 50-50. Yo digo así ahora porque, caramba, casi la gente necesita una limpia, pastor. No, hombre. Pero yo no puedo dejar pasar. A mí me gusta mucho el mundial, mucho, pero me gustan mucho las curiosidades del mundial, me gustan los números, yo veo las historias, me encanta acompañar las historias. Y hay una historia que muchos de ustedes ya la conocen, ya vieron esa historia, pero la voy a decir para aquellos que no conocen. Ustedes saben que Messi estuvo en el Barcelona por 21 años. Messi llegó en el Barcelona con 13 añitos de edad. 13 años, estaba ahí 21 años. En el 2021 fue cuando el Inter de Miami lo compró, vino para acá. Pero estuvo jugando toda su vida desde la categoría infantiles hasta 2021. Barcelona tenía, ellos ayudaban a una organización sin fines de lucro llamada UNICEF. ¿Te acuerdas de UNICEF? Cargaba el nombre aquí UNICEF, viajaban por el mundo, los jugadores viajaban y ayudaban a los niños pobres, los niños marginados, eso era muy común. Un día, Messi con 19 años, estaban haciendo una sesión de fotos y sortearon varias familias para venir a Nou Camp, que era el estadio del Barça, para hacer las sesiones de fotos. En esa familia que sortearon había un papá marroquí y una madre nacida en Guyana Ecuatoriana. Esa pareja vivía en Barcelona. Y ellos fueron sorteados para venir a la sesión de fotos en el estadio y trajeron los jugadores. Y justamente a Messi le tocó un muchachito chiquito de 6 meses. Y ahí el fotógrafo decidió juntar a la familia, poner la mamá del hijo junto con Messi, como estuvieran jugando, porque la idea era promover UNICEF a través de la familia. Y eso pasó en el año 2007. Ahí entonces, hicieron la sesión de fotos, pasaron los años, el niñito de 6 meses creció, a los 7 años de edad, fue a jugar en las categorías inferiores del Barcelona. Ese niñito de 6 meses, ahora con 7 años, estuvo ahí, y se hizo un profesional en Barcelona. Entonces en 2024 el padre del niño sacó una foto de esa sesión que yo quiero enseñar a ustedes. La foto está aquí, te voy a enseñar, mira la foto. Messi tenía 19 años y el niñito tenía 6 meses, estaba con la madre. Imagínate tú esto, el niño ni siquiera pensaba en fútbol. Pasó el tiempo, gracias por la foto, pasaron los años. El muchachito pasó a jugar en Barcelona desde cuando tenía 7 años. Es un profesional hoy día. Tiene hoy 19 años de edad. 19 años después, en una final del Mundial 2026, Lamine Yamal va a enfrentar a Messi con 39. Uno con 19, otro con 39. Imagina, aquí están los dos. Mira, no, hey. Déjame decirte, a mí me fascinan esas cosas, porque tú dices, ¿cómo es posible? Ahora, no te voy a dar número para que jueguen en la lotería, pero si te gustan los números, Messi con 19 años estaba jugando, jugó su 6º mundial, 19 años cumplió en el mundial allá en Alemania. Yamil con 18 empieza el mundial, cumplió años este mes. Messi cumplió 19, Messi 39,
él 19, a 19 años la foto. Y hoy es 19 de julio. No diga que te estoy dando la clave. Gracias por la foto. Pero es una historia interesante, pero yo tengo una otra historia para ustedes que es aún más increíble, esa historia que yo le tengo. Porque essa história começou um pouco triste, pero o final de ella todavía não se ha concluído. E nós outros seremos parte de esto. Piénsalo comigo por um momento acerca desta increíble e impressionante história do povo de Israel. El año 586 antes de Cristo, los babilônicos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo que Salomón había construido, destruyeron la ciudad y llevaron los judíos al cautiverio babilónico como esclavos. Los judíos estuvieron en Babilonia durante 70 años. 70 años estuvieron allá, en manos de los babilónicos. Pero en el 539 antes de Cristo, un rey llamado Ciro, rey de Persia, invade a Babilônia. Lo invade. Conquista a los babilônicos e hace um decreto dizendo que todos os judíos que estavam prisioneiros em Babilônia estão livres para volver a sua terra. Imagínate, 70 anos depois. 50,000 judíos decidem volver a casa, 70 anos depois. Quando chega na casa, encontra a cidade hecha polvo e eles começam a trabalhar. 50,000 regressam a casa, começam a trabalhar, começam a construir suas casas, seus negócios, começam a construir o templo outra vez. E começaram bem, bastante bem, construindo o templo. Pero deixaram o templo, que não era já uma prioridade. Sabe o que fizeram as famílias? Se dedicaram a construir suas casas, seus negócios, suas mansões. E o templo de Deus estava olvidado. A vezes isso me hace recordar quando em Latinoamérica, com vocês não ha passado, mas comigo, que tu empiezas a construir uma casa de 2 pisos, construir o primeiro piso, e o segundo piso pode tardar 5 anos, 6 anos, 7 anos. E tu vês a varilha para cá, uma para allá, meio terminado, sem teto. Porque há outras prioridades, tu tens que trabalhar primeiro para conseguir a plata. Essa gente começou a trabalhar, e simple e sencillamente eles deixaram a um lado o templo de Deus. Deixaram a um lado o templo de Deus. Foi quando então Deus levantou a um profeta chamado Ageu, o profeta Ageu, para profetizar, para despertar al pueblo, para dizer al pueblo que ellos deverían volver a reconstruir el templo que simbolizaba la presencia de Dios, Dios presente. E Ageu empieza a profetizar a essas pessoas e algo increíble ocorre. Dice el texto que como que el espíritu del pueblo volvió, el espíritu del líder volvió, y la gente, por eso ese libro no es un libro donde el profeta está condenando al pueblo o trayendo un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. Porque ellos empezaron a levantar el altar, construir un poquito acá, pero la política, los enemigos lo impidieron que siguieran trabajando. Dejaron la obra de Dios por 16 años. 16 años, la obra de Dios quedó totalmente en el olvido. No es que ellos abandonaron a Dios, no abandonaron a Dios completamente, sino que dejaron de poner a Dios como prioridad en sus vidas. Es cuando tú eres un creyente,
que las cosas de Dios eran tu prioridad, lectura de la Biblia tu prioridad, oración tu prioridad, hablar del evangelio a la gente tu prioridad, y simplemente has dejado las cosas de Dios a un lado. No es que estás negando a Dios, no estás abandonando a Dios, pero las cosas de Dios dejaron de ser prioridad para tu vida. Y ahí está el profeta Ageo hablando. La casa de Dios permanecía en ruinas, y ese es precisamente el momento cuando Dios lo levanta y él profetiza. Vamos a leer la palabra del Señor en Ageo, en el capítulo 1, del 1 al 8. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, ¿te acuerdas de Darío? El rey de Persia invadió Babilonia y decretó liberación para los judíos. Del día primero del mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que era el líder, Zorobabel, el líder en esa época. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ustedes creen, decía él, que no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Ustedes ya están construyendo sus casas, sus negocios, sus mansiones. Ustedes van bien, pero la casa de Dios ha quedado en el olvido, dice él. No ha llegado el tiempo. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Mira la casa de ustedes cómo se encuentra, y mira la casa de Dios cómo está. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, porque sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestid, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Es decir, estás cuidando de lo tuyo, no estás prosperando, estás trabajando, pero imagínate colocar el dinero en una bolsa rota. Y eso es exactamente lo que Ageo viene a decir al pueblo. Y este mensaje sigue siendo un mensaje actual para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y una de las lecciones de este mensaje, que es simplemente increíble lo que Dios está hablando en otras palabras, es que tú no debes quedarte paralizado por tu pasado. Si a ti te gusta tomar nota, entonces, ¿por qué no escribe eso en tu hojita? No debemos quedarnos paralizados por nuestro pasado. No puedes permitir, no te quedes paralizado por el pasado. En Ageo 2, del 2 a 3, es interesante el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ves ahora? Ojo. Mira lo que está diciendo Ageo. Algunos de ustedes que están aquí, que ya eran viejitos, bisabuelos, que volvieron del cautiverio, está diciendo: ¿cuántos de ustedes han visto ese templo antes? Templo de Salomón, lleno de oro, mucho sacrificio. Si tú vas a la internet y buscas el templo de Salomón de la época, tú te vas a quedar impactado. Está diciendo: ¿cuántos de ustedes que están aquí, están vivos, vieron la gloria primera, el primer templo? Algunos seguro. Oh, era una cosa impresionante. Y diciendo: ¿cómo tú ves ese segundo templo? Era un templo mucho más pequeño. Era un templo, digamos así, más humilde si comparamos con el otro.
Y él dice, ¿cómo tú lo ves ahora? ¿Cómo tú miras lo que fue construido en el pasado y cómo está ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Y aquí está el verdadero problema del pueblo. ¿Por qué? Pasaron 70 años de la destrucción del templo de Salomón y algunos ancianos exilados, como les acabé de decir, que habían regresado del exilio, todavía recordaban su esplendor. No hay nada de malo en esto, recordar nuestro pasado. Pero era una cosa extraordinaria, majestuoso, poderoso, construido en un periodo de mucha prosperidad en el pueblo de Israel, símbolo de la presencia de Dios, simplemente impactante. Sin embargo, el nuevo templo que ellos estaban construyendo, que estaban intentando construir, que ni siquiera había terminado, no había ni siquiera levantado los cimientos, cuando los ancianos compararon, se frustraron, se entristecieron. Y fue el verdadero problema. No era la falta de recursos, era la comparación. No era la falta de recursos, era compararse con el pasado. Porque una de las cosas que hace la comparación roba la alegría del presente. Tiene esta característica. No es lo mismo que nos sucede a cualquier uno de nosotros. Mejor dicho, es lo mismo que sucede a cualquier uno de nosotros. Hay personas que viven comparando sus vidas con la vida de otros, o comparando sus vidas con la vida que tenían ahí atrás. El matrimonio que tenían, la salud que tenían, recuerdan la iglesia que tenían, la economía de antes, no es la misma de hoy, la etapa de la vida que ya pasó. Y cuando nosotros vivimos comparando constantemente el presente con el pasado, terminamos desanimándonos. No todos, pero una gran mayoría. Porque hoy muchos viven un presente mejor que el ayer, pero no es siempre el mismo caso. El pasado a veces deja de ser nuestro maestro para transformarse en una prisión. Podría ser un gran maestro, pero para muchas personas se ha vuelto en una gran prisión. Y es por eso que Dios hace una pregunta que también nos hace a nosotros hoy. ¿Cómo ven esta casa ahora? Es decir, ¿cómo tú ves tu vida hoy? ¿Vas por casualidad a permitir que el recuerdo de lo que fue te impida a participar en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Y muchos viven así. Matrimonio ya no es igual. Hasta que empezó bien. Mi iglesia ya no es igual. Mi salud ya no es igual. Yo mismo pudiera decir esto. Ya no es igual. La edad no es la misma. La economía no es igual. Y termina viviendo la vida mirando por un espejo retrovisor. Lo peor que tú puedes hacer con tu vida es mirar a ella a través del espejo retrovisor. Muchos de ustedes que están aquí hoy, como inmigrantes que nosotros somos, en un país que no es nuestro país, tuvieron que dejar quizás una vida muy, muy buena en tu país. Tuviste que dejar negocio, familia, tu carrera universitaria. Quizás allá tú eras más próspero que acá, pero viniste acá en la búsqueda quizás de una mejor vida para tus hijos. Y muchas de las veces yo veo cómo muchas personas están sufriendo hoy por la nostalgia de lo que fueron ayer. Y pasan todo el tiempo mirando
en el retrovisor y la tendencia es culpar a alguien por la situación como tú te encuentras hoy y sufren. Hay personas que todavía viven presos a su fracaso. Pudiéramos usar el fracaso y decir que el fracaso es simplemente un obstáculo en el camino, no es el final. El fracaso no define tu vida. Algunos que están presos en su primer divorcio, ya tienen una nueva familia, un nuevo matrimonio, pero siguen presos en su primer matrimonio. El divorcio lo aprisiona, mirando en el retrovisor de la vida. Otros están presos en su pecado, en una oportunidad perdida. Si hubiera tomado aquella decisión en aquel momento, y tú preguntas, ¿cuánto tiempo hace? 15 años. 15 años estás prisionero en tu pasado por la mala decisión que tomaste. Nunca debemos vivir mirando hacia atrás. El pasado es importante, ¿sabe por qué? El pasado es importante porque tenemos una historia, es importante porque tenemos una iglesia, una familia, tú veniste de ahí atrás. Y uno aprecia el pasado. Si no fuera el pasado, nosotros no estaríamos aquí hoy. Es parte de nuestra vida, las enseñanzas, tu preparación tiene que ver con el pasado. Grandes recuerdos de la obra de Dios, de la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Pero no podemos permitir que esas grandes cosas del pasado nos paralice en el presente. El texto bíblico no está hablando de cosas malas que nos aprisionan en el pasado. El texto bíblico está hablando de cosas buenas que ocurrieron y que nos paralizan hoy. Cosas buenas que ocurrieron, pero que nos paralizan hoy día. A las mamás, a los papás, no permita que la nostalgia de tener a tu hijo cuando era pequeño, un bebé, haga con que tú te olvides hoy de la misión que tú tienes como adolescente, con tus adolescentes. Es como aquella mamá que dice que cuando el bebé era pequeño, era tan gordito, tan hermosito, un pancito dulce, que así, tenía ganas de morder. Creció y dijo, ¿por qué no mordí ese desgraciado hace tiempo? ¿Ya ves? Porque hoy es un adolescente. ¿Por qué no hizo cuando él estaba pequeño? No permitas que una situación económica favorable en el pasado te paralice hoy y te sientas desagradecido por el hoy. No permitas esto. No ignores tu pasado, aprende de él, pero no permita que él te gobierne. Mi filosofía es esta: usar mi pasado como trampolín para el futuro. El trampolín, tú estás ahí saltando. Usa tu pasado como un trampolín para el futuro. No estés maldiciendo tu pasado. No lo puedes cambiar si pudieras. El pasado quedó en el pasado. El futuro está por llegar, lo único que tenemos es el hoy. Por eso el presente se llama regalo. Es lo único que tú tienes, es el regalo de Dios, que es el presente, es hoy. Eso es lo que nos enseña la palabra. La otra cosa importante que yo creo que todos nosotros debemos hacer y aprender de ese texto es aprovechar el momento presente. ¿Cuál es tu momento presente? Aprovechar lo máximo el hoy. Mientras tú tienes vida, puedes respirar, tienes energía, aprovecharlo hoy. ¿Te acuerdas que mientras leíamos el verso 4, que el pueblo había abandonado la construcción? Les dije que el problema no era recurso, era otro problema. Y literalmente Dios está diciendo, pónganse a trabajar hoy.
Pónganse a hacer las cosas hoy. Revisen lo que estás haciendo hoy. Una y otra vez. El problema nunca fue construir la casa de Dios. El problema fue construir la vida sin Dios. Ese es el mayor problema. Ese es el problema enorme para todos nosotros. En el versículo 12 al 14 del capítulo 1, el pueblo respondió, qué bueno. Obedeció a Dios, hizo algo extraordinario. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor, su Dios, les había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, mira lo que dice Dios, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Mira lo que pasó, iglesia. Y despertó el Señor el espíritu del líder, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, y el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El pueblo despertó. El texto está diciendo que después de escuchar al profeta, después de escuchar el mensaje, el pueblo reconoce, el pueblo despierta y el pueblo empieza a trabajar. Ese es cuando una iglesia decide obedecer. Dios siempre despierta algo nuevo. ¿No te ha pasado esto? Que cuando tú personalmente decide obedecer a Dios, como que algo nuevo, como que hay un espíritu nuevo. Y eso es lo que el texto está diciendo. Eso es lo que pasó con el líder, con el pueblo, con la gente, con cada persona. Ahora, si nosotros pudiéramos preguntarnos, iglesia, en esta mañana, ¿cuál es el paso que tú crees que Dios está pidiéndote a ti que tú tomes? ¿Qué es lo que tú crees que Dios te está llamando para que tú lo hagas hoy? Quizás para algunos de nosotros que estamos acá, lo que Dios está haciendo es llamándote para que tú te reconcilies con Él, y tú sabes. Para otros, si tú eres creyente de muchos años, quizás Dios te está llamando para que tú vuelvas a usar los dones que Él te ha dado para edificar su iglesia. No es que tú has abandonado a Dios o tu relación con Dios, pero te está llamando para poner las cosas de Dios en prioridad. Quizás para otros acá es el mismo bautismo. Lleva meses, años posponiendo el bautismo. Y Dios ha estado hablando contigo. Para otros es volver a leer la Biblia, volver a orar. Una cosa yo te voy a decir. No sigas esperando el momento perfecto para empezar a servir a Dios o responder a su llamado. Porque la obediencia siempre comienza hoy. Hoy es el tiempo perfecto de Dios. Y tenemos que creer como iglesia que Dios tiene cosas mayores para el futuro. Siempre he creído en esto y creo que Dios tiene cosas mayores para el futuro. No solo hoy, sino para el futuro. Es así como funciona Dios. Y Ageo 2, 6 a 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro,
declara el Señor de los ejércitos. Dios está diciendo acá al pueblo de Dios: no juzgues su obra por lo que ven en el presente. Aunque el nuevo templo que estaba construyendo parecía pequeño, Él prometió, de acuerdo al texto, que haría temblar las naciones, que iba a proveer lo necesario, mía es el oro, mía es la plata, y que iba a llenar ese lugar con su gloria. Los judíos estaban decepcionados, muy decepcionados, con el templo tan pequeño comparado con el grande. Ellos pensaban en el tamaño, mientras que Dios pensaba en el propósito. Ellos pensaban en el oro y Dios pensaba en la redención. Ellos veían un edificio y Dios veía la historia de la salvación. Porque la perspectiva de Dios es totalmente diferente de nuestra perspectiva. Nosotros vemos semanas, Dios ve generaciones. Nosotros vemos finales, Dios ve los nuevos comienzos, porque Él es un Dios de nuevos comienzos. Y lo lindo de todo eso es saber que Jesús es la gloria postrera, la gloria venidera, Jesucristo. Essa história é uma história de uma profecia, de algo grande que iba a suceder. Por eso tú tienes que subrayar o marca ahí en tu Biblia, decóralo, píntalo si tú puedes, el verso 9 del capítulo 2. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Diga conmigo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Una vez más. Amén, yo lo creo. Y ese es el punto culminante de este libro. Ageo no estaba hablando solamente de un templo, estaba hablando de algo grande que iba a ocurrir en ese templo. Y cómo ese templo pequeño iba a ser más grande que el primer templo. ¿Cómo que este iba a ser tan distinto? ¿Sabe por qué? Porque en ese templo, lo que Ageo está diciendo, que Jesucristo iba a caminar en ese templo. Y que después, cada uno de nosotros que estamos acá, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, pasamos a ser el templo. Y el Espíritu Santo habita en el templo que es tu cuerpo. Ya no es el lugar físico específico donde el pueblo iba a orar. Ese nuevo templo tiene un nombre: Jesucristo. Y Juan dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. La gloria postrera no fue oro, fue la presencia de Cristo. La presencia de Cristo. Nunca, jamás subestime la obra que tiene a Jesucristo como el centro de ella. Essa é a nossa glória postrera. Por isso que a história não ha terminado. Israel tinha duas opções: quedar-se chorando por las ruínas, como algunos de nós, ou começar a construir outra vez nossas vidas. Eles elegiram construir. E Deus hizo algo simplesmente espetacular. Porque assim é Deus. O chamado de Deus no texto é: esfuérzate, trabaja, porque eu estou com ustedes. Por isso podemos crer
en un futuro mejor, no por nuestro esfuerzo humano, jamás. Es que Jesús es la verdadera gloria postrera. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en ella. Murió en la cruz, fue sepultado, Dios lo levantó de entre los muertos y hoy vive en nuestros corazones a través de su Hijo. Vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque las cosas que tú has hecho en nuestra vida en el pasado, harás cosas mucho mayores, mucho más grandes, poderosas, hoy y mañana. Y un día estaremos contigo para siempre, en la eternidad. Gracias a Jesucristo y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.